por sus aportaciones a la ciencia forense, Sherlock Holmes fue condecorado como miembro honorífico a la Real Academia de Química en el año 2002, convirtiéndose en el primer personaje de ficción en recibir dicho honor. ¿Cómo están, amiguitos del YouTube? Yo me encuentro fascinadísima con todo lo que logré encontrar sobre todo este mundo que llega a crear Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Así que acomódense, tómense su cafecito y sumerjámonos de lleno en este fascinante mundo detectivesco. Primero que nada quiero hablar sobre el orden de lectura y el canon holmesiano, y ya después vamos a hablar sobre datitos curiosos que logré encontrar por si todavía no están 100% decididos a empezar con estas novelas, se terminen de animar. El canon holmesiano es el conjunto de escritos, cuentos y novelas del escritor Arthur Conan Doyle, que componen la bibliografía del famosísimo detective Sherlock Holmes, en el que se encuentran nada más y nada menos que 4 novelas y 56 cuentos. Y bueno, iniciaremos rápidamente con el orden de lectura. Primero se inicia con Estudio en Escarlata, donde obviamente se nos introducirán a estos dos personajes que recién se conocen, Sherlock Holmes y Watson. Watson no se llamará la primera mejor impresión de Sherlock Holmes, sin embargo, conforme va avanzando esta novela van a ir haciéndose amiguitos, van a ir conociendo y respetando las cualidades y características uno del otro. En esta novela tendrán que investigar sobre un asesinato en Scotland Yard. Ahí encontrarán una pared pintada de sangre. Esta novela fue un éxito inmediato que le dio la fama y el renombre de escritores de la talla de Oscar Wilde y de Bram Stoker. Fue publicado en el año 1887 y todavía por pelitos pertenece a la época victoriana. Les voy a dejar esta edición que es la de Alma Clásicos Ilustrados. Yo la pedí, pero es un poquito complicada de encontrar y bueno, aquí les dejo la imagen en la que me dijeron que se perdió el paquete y no llegó nunca. Fue publicada en el año 1887. Aquí mismo también se encuentra la siguiente novela de Sherlock Holmes que se lee inmediatamente después de Estudio en Escarlata, que es El signo de los 4. Otro éxito de ventas que fue publicado en el año 1890. Este es a mi parecer en el que se basaron para hacer la película de Disney, la de Policías y Ladrones, porque tiene bastantes similitudes con la novela. Tras la misteriosa desaparición de su padre, Mary conocerá a Thaddeus, un joven que encontró el tesoro que fue escondido por el padre de Mary y su padre. Cuando Thaddeus se encuentra con Mary para entregarle la parte del tesoro que le corresponde, se encontrarán con que el tesoro fue robado y además el asesinato del hermano de Thaddeus. Después de estas dos novelas se publicará la primera colección de cuentos que se titulará Las aventuras de Sherlock Holmes. Este sí ya lo tengo en físico, es de Alma Clásicos Ilustrados, con los primeros 12 cuentos del canon holmesiano, aunque varían entre 12 y 11 dependiendo de la traducción y de la edición. Los revisé y efectivamente se encuentran publicados en el orden exacto en el que se publicaron en la revista de Reino Unido originalmente. A partir de aquí todos, absolutamente todos los escritos del canon holmesiano fueron escritos por entregas. Después seguirá Las memorias de Sherlock Holmes, otro libro que no tengo en físico, me faltan muchos, ya lo sé. Este libro todavía lo tiene Alma Clásicos Ilustrados. Aquí sí que dejaré la imagen aquí porque pues ya saben, mi pobreza. Otros 12 cuentos del canon holmesiano. Un dato importante es que aquí está el legendario cuento que publicó Arthur Conan Doyle cuando finalmente quiso asesinar a Sherlock Holmes. A estas alturas, tanto él como su personaje ya eran idolatrados y le fue imposible hacer de esta decisión definitiva. Y tuvo que seguir con estas obras muy a su pesar. Después de esto se publicará la tercera novela del canon, que sería El perro de los Baskerville. Hay reseñita en el canal por si quieren pasar a verla. De hecho va a haber reseñita de todos estos libros cuando los tenga en físico. El argumento gira alrededor de la familia Baskerville y de la herencia de esta familia. Todo esto ha sido justificado con un elemento sobrenatural que sería el perro de los Baskerville, un perro salido del infierno que clamará la sangre de esta familia. Este fue el libro, como no, con el que comencé a leer a Sherlock Holmes. Otra antología de Sherlock Holmes, este va a salir publicado inmediatamente después de Las memorias de Sherlock Holmes. Aquí ya encontré diversas fuentes, diversos temas que decían que el cuento que sigue es específicamente después del último cuento de Las memorias de Sherlock Holmes, en el que intentan matar al personaje, y otros dicen que no, otros dicen de que se publica primero El perro de los Baskerville. Así que no estoy segura. Aquí está la antología que sigue con los siguientes 12 cuentos. La última y cuarta novela se titulará El Valle del Terror. Publicada en el año 1915, esta novela es la más difícil de explicar del argumento de todas estas, ya que está dividido en dos partes. La primera funge como una investigación policíaca sobre
un asesinato, y en la segunda parte será un thriller para que nos cuenten cómo se llegó a este asesinato. Yo no he leído esta novela, pero bueno, yo me spoileé para que ustedes no se spoileen, porque esta novela sí está relacionada con un escrito así que esta sí traten de leerla conforme debe de ir el orden del canon holmesiano. Hay novelas que no es necesario, hay cuentos que tampoco van a ser necesarios, pero esta específicamente sí. Y por último, los archivos secretos de Sherlock Holmes, que serán los últimos 12 cuentos. Y bueno, iniciemos con los datitos curiosos de Sherlock Holmes que yo encontré. Número 1, y como ya mencioné antes, el escritor mata a Sherlock Holmes en el cuento titulado El problema final. No obstante, la reacción pública fue inverosímil, extraordinaria. En los días posteriores a este suceso, los hombres utilizaban brazaletes negros en luto por Sherlock Holmes. Más de 20,000 lectores de la revista en la que se estaba publicando Reino Unido cancelaron su suscripción. Le llegaron cartas de odio al escritor y figuras públicas y políticas de renombre le forzaron a seguir escribiendo el canon holmesiano. El famoso gorro con el que se identifica Sherlock Holmes, de hecho, nunca se menciona en las obras del escritor. La famosísima frase elemental, mi querido Watson, tampoco se llega a mencionar en ningún momento en las obras de este escritor, ni en ninguna traducción. Y si llegan a leer esta traducción en algún libro, tiren a la basura el libro porque está muy mal. Estudio de Escarlata, la primera novela de Sherlock Holmes, fue rechazada en 3 editoriales distintas y finalmente fue adquirida a previo pago por 25 libras. Así Arthur Conan Doyle renuncia a todos los derechos que esta obra pueda generar. Por sus aportaciones a la ciencia forense, Sherlock Holmes fue condecorado como miembro honorífico a la Real Academia de Química en el año 2002, convirtiéndose en el primer personaje de ficción en recibir dicho honor. Existe un sistema informático utilizado por los cuerpos de inteligencia en Reino Unido para la investigación de crímenes graves en los que cubren asesinatos hasta fraudes masivos, en el que las siglas de cada palabra deletrean Holmes, siendo un tributo al mismo personaje Sherlock Holmes. Conan Doyle se basó en el Dr. James Watson, un miembro de la Sociedad de Literatura y Ciencia de Portsmouth, con el cual el autor trazó amistad para su personaje de Watson. Y bueno, esto fue todo por hoy. Aquí te dejo el botoncito para que te suscribas y aquí te dejo la reseñita de El perro de los Baskerville de Arthur Conan Doyle. Y recuerden, leer es resistir. Benito Taibo.